Buenos días, tardes, noches, profesor. En el momento que estoy viendo, mi nombre es Emil Delgado y estoy con mi compañero. Le vamos a presentar el proyecto final del curso de Fundamentos de Programación. Nosotros somos del primer ciclo y estudiamos la carrera de Diseño y Desarrollo de Software. Y ahora va a comenzar mi compañero Brian Blas explicando la primera parte del funcionamiento de nuestro programa que hemos creado. Para empezar, tenemos un menú que nos muestra un cuadro de frecuencia para datos agrupados, para datos sueltos y la opción de salir. Si escoge cada uno de estos nos lleva a lo que escogemos. Si escoge uno, son de datos agrupados. Para eso creamos tres listas, X, Y, según la posición del dato que va, y unidad, que sería la cantidad de los elementos que ingresamos. A es el número inicial, final ingresa el número final, y rango, que sería la cantidad de números que va entre el número inicial y el otro número que le sigue. Si el número inicial es 5 y el rango sería 2, el que le sigue sería 7, y al final le pongamos un 9, sería de 5, 7 y después de 7, 9. Para eso usamos un if para el caso de que pongan solo uno de secuencia. Por ejemplo, si ponemos 5 y si pone 1, 5, 6, no hay nada entre esos dos números, entonces no funcionaría. Para eso es este if. Luego, la variable que hemos ingresado, el u, esto es para que aparezca el número primero, luego el número que va seguido, y así sucesivamente. Y esto los agregamos a las listas. Igual para la cantidad, usando .apen, que son para las listas. Y este if para que cuando llegue al número final se salga y muestre la tabla. Tenemos en la tabla variable, que sería lo que hemos ingresado, el x, que es la semisuma de esos datos, el fdi, la cantidad, el fdi mayúscula, que es la cantidad total de cada elemento, el phi, que sería el elemento entre el total, el HDI, que es como el FDI, pero sería del HDI minúscula, la sumatoria total, y el porcentaje. Luego metemos un for para calcular la suma de la lista de la cantidad. Para eso ponemos un cc igual a 1, que sería la cantidad de elementos que suma. cc es igual a 1, solo suma un elemento. Como es un for, dentro le colocamos cc es igual a cc más 1. Sumando sería 2, sumaría 2 elementos y así sucesivamente. Usamos el index para, como un for w in x, de la lista x, el elemento w nos daría su índice, su número, que eso usaremos para un número para todas las listas. W, que sería el número inicial, luego IZ, que sería el número inicial de 5, y lo que va dentro de otros 5 sería 10, y así sucesivamente, después 10, 15, 15, 20 y así. Usamos el forma llave 0, 2 puntos, punto 2f para la cantidad de decimales, y ese otro forma es para la posición, ya que como es número no podemos usar el use, 6 espacios y los entra entre esos 6 espacios, y así sucesivamente para cada dato diferente. Y al final esto preinforma suma lista unidad 54, entre los 54 espacios pone el total. Explicaré de esta función.
Esta función es simple, solo suma los elementos de la lista. Nuestra lista es unidad, que sería, colocamos ahí la cantidad, la cantidad de cada variable. Lo sumaría todo, nos mostré el total. Luego nos aparece presione cualquier tecla para volver al menú o 1 para salir. Presionamos cualquier tecla, volvemos al menú y con 1 salimos. Ahora les explicará a mi compañero Yamil. Voy a explicar la segunda parte para los datos sueltos. Que lo primero que pusimos es que si nuestra respuesta a la primera pregunta fuera 2, nos llevaría hacia esta parte. Que lo primero que hicimos fue crear una lista llamada unidad vacía, donde caería nuestra unidad, la cantidad que le pongamos a nuestra variable, y otra lista vacía que diga cosa, donde caería nuestra variable. Podría ser cualquier cosa que nosotros queramos, como un número, alguna cosa, una fruta, cualquier cosa podríamos ponerle. Luego importamos nuestra función de la otro archivo que habíamos creado, que era funciones, donde acá definimos la suma para poder sumar todos los elementos de una lista. Luego de que la importamos, creamos un while true y pedimos el input para que ingresamos un input para poder ingresar el valor de nuestra variable y lo añadimos a nuestra lista cosa. Luego ingresamos otro input con un int para ingresar la cantidad de nuestros elementos y lo agregamos a nuestra lista de cantidad. Luego volvemos a hacer una pregunta de que si volvemos a presionar cualquier tecla para volver a ingresar otro elemento, o si presionamos 1 para que nos imprima la lista completa. Cosa de que si presionáramos 1, lo primero que haríamos era printear un igual multiplicado por 75 veces para marcar los márgenes de nuestra tabla. Luego nuestra variable centrada con 2 espacios, nuestro fi minúscula centrado con 8 espacios, nuestro fi mayúscula centrado con 16 espacios, nuestro hi minúscula centrado con 10 espacios, nuestro hi mayúscula centrado con 10 espacios, nuestro porcentaje centrado con 2 espacios, y para volver a marcar los márgenes sería un igual multiplicado por 75. Luego le añadimos un contador igual a 1 y le agregamos un for y en cosa, que esto sería para que sumara los elementos de 1 en 1, como le hemos dado primero al contador. Luego aquí el contador va aumentando de 1 en 1, o sea que primero sumaría un elemento, luego sumaría 2 elementos, luego 3 elementos, 4 elementos y así sucesivamente. Después le agregamos un index para que nos dé el valor del objeto, que es z. Y luego lo vamos a printear nuestro cosa z con el formato de unidad z, otra es el q, un q0. Esto lo añadimos para que solo nos dé los primeros 3 números decimales, y luego nuestra unidad z, que sería un número, el número dado anteriormente, lo dividimos entre la suma de la lista, que eso lo hacemos con nuestra función que creamos anteriormente. Volvemos a poner un formato de 3 decimales, que eso es para nuestro h mayúscula. Luego tomamos de nuevo el primer elemento de q, que sería el total, dividido entre la suma lista de nuestra unidad. Luego volvemos a hacer lo mismo con la unidad z, lo volvemos a dividir entre la suma de nuestra lista multiplicado por 100. Luego printeamos los márgenes haciendo un igual multiplicado por 75 y le volvemos a echar un print, que si volvemos a presionar cualquier tecla volvemos al menú. Que de cosa contraria saldríamos y aquí se acabaría nuestra aplicación creada. Y de otro modo que escribamos cualquier cosa que no sea las dadas por nuestra aplicación, saldrían las siguientes cosas. Serían error, la opción que ha escogido no existe, o presione cualquier tecla para volver al menú. Eso sería todo. Gracias. Ahora pasaremos a la ejecución. Para comenzar, empezaremos con el cuadro de frecuencia para datos agrupados. Número inicial 5, número final le ponemos 30,
y intervalos que sea 1, 5. Tenemos intervalos de 5 a 10, le colocamos una cantidad de 6 elementos que haya. Y ahí otros 8, 3, 4, 43 y nos da la tabla. Nuestra variable de dónde a dónde va, de 5 a 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30. Nuestra X, que es la semisuma de esto. El FDI, que es la cantidad que hemos ingresado, y el número que está abajo, que vemos solito, que es el total. El FDI mayúscula, que es la sumatoria de este 6 pasa acá, después 6 más 8, y así sucesivamente. El HDI, que es el FDI minúscula entre el total, nos da esto de valores. El HDI mayúscula, que es la sumatoria de este pasa acá, esto más este, así sucesivamente, y el porcentaje que ocupa cada uno. Me sale presione cualquier tecla para volver al menú, presionamos Enter y vuelve al menú. Y ahora explicaré la segunda parte, que es la de para datos sueltos. Presionamos 2 para irnos hacia esa parte. Lo primero es ingresa la variable. Y ahora para ingresar esa variable pondría la palabra cualquier cosa, como manzana. Puedo ingresar la cantidad de manzanas, por ejemplo 50 manzanas. Y ahora voy a poner 1 para poder mostrar el cuadro. Y ahí nos mostraré el cuadro solamente un elemento. Y si quisiéramos volver a presionar más elementos, solo presionaremos Enter. Como veis, puedo usar otra variable como plátanos. 38 plátanos. Y uno de nuevo para mostrar el cuadro. Y así sería todo nuestro programa. Gracias.